Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta semana número 12 de tu curso de ofimática. Quien te habla es tu profesor Rafael Juan Cherre Arguedas, docente de Carrión. El día de hoy vamos a estudiar el tema de funciones de base de datos y gráficos dinámicos. Para ello entonces nosotros tenemos aquí en nuestra tabla de actividades, conceptos, vamos a ver todo lo referente a lo que es base de datos suma, base de datos contar, base de datos contará, base de datos promedio, base de datos extraer. Vamos también a estudiar el tema de un gráfico estadístico, cuáles son sus elementos, cómo eliminar un gráfico, cambiar los gráficos, agregar títulos a los gráficos y el filtrado de la información. Bien chicos, bienvenidos entonces a esta semana número 12. Veamos entonces lo siguiente. Observamos atentamente la imagen. Vamos a ver aquí que tenemos la base de datos. Observa, esta es nuestra famosa base de datos. Por aquí tenemos nosotros los criterios y también tenemos lo que son las condiciones. Entonces, vamos a ver que esto es una base de datos por el cual la hoja de cálculo de Excel trabaja de una manera altamente intuitiva y matemática. Para ello, entonces, vamos a ver si ustedes, seguramente alguna vez ya hemos visto en las clases pasadas que habíamos estudiado algunas funciones, pero hoy estaremos trabajando con el tema de base de datos. Algunas funciones de base de datos que ustedes hayan usado alguna vez. ¿Qué entienden por base de datos? ¿Y qué entienden por criterio? ¿Y qué entendemos también por la condición? ¿No? Porque una base de datos va a tener un criterio y también va a tener un conjunto de condiciones. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy para nuestra clase. Para ello, entonces, nos vamos a ayudar de un video que nos han puesto aquí en nuestra institución Datela Carrión, por el cual vamos a visualizar un pequeño video para ir viendo cómo es que se trabaja lo que se llama el tema de lo que es la base de datos. Veamos entonces este video. Las funciones de base de datos nos permiten analizar la información en Excel cuando ésta se encuentra organizada en forma de base de datos. Es decir, que la información se encuentra en un rango de datos en la que la fila superior es el nombre de cada uno de los campos o de cada una de las columnas. Estas funciones se parecen mucho a las funciones estadísticas que ya vimos en un vídeo anterior, pero tienen la particularidad de que podemos establecer un criterio que deben de cumplir. Vamos a utilizar las principales funciones de base de datos en este ejercicio. El primer ejercicio es que me calcule el total de ventas en Roma. Por tanto, indico BD de base de datos. Aquí aparecen todas las funciones de base de datos que existen. Como vemos y he indicado anteriormente, se parece mucho a las funciones estadísticas, pero al ser de base de datos le puedo establecer unos criterios que indico aquí en la parte inferior. Pues bien, como lo que yo quiero es que me calcule el total de ventas, tenemos que elegir suma, BD suma. Ahora me pide tres argumentos. Primero, que le indique la base de datos. Por tanto, elijo todo el rango de la base de datos, incluidos los títulos. Lo segundo sería el nombre del campo que quiero que me devuelva. Como lo que quiero es el total de ventas, le indico ventas. Y ahora, por último, tengo que establecer los criterios que se cumplan. El criterio es que la ciudad sea Roma. Por tanto, elijo aquí abajo que tengo los criterios ciudad y la celda inferior. Cierro paréntesis. Aquí el criterio no le he indicado todavía que la ciudad sea Roma. Tengo que escribir aquí Roma. Y ahora vemos que el total de ventas de Roma me indica que son 7.978. Si vamos a la tabla, vemos que es la suma de los dos vendedores que tenemos en Roma. Para establecer el criterio es muy importante que el título del criterio coincida con el título que tiene en la base de datos.
Lo bueno que tiene es que esto está referenciado y si yo aquí le indico que la ciudad sea Madrid, directamente me hace el cálculo de total de ventas en Madrid. Vamos a dejar Roma. Muy bien. Para el segundo ejercicio lo que me pide es el importe medio de ventas en España. Eso lo podemos hacer también con una función de base de datos. Como pide el importe medio, sería BD promedio. La base de datos es la misma. Como quiero un importe medio de ventas, el nombre del campo será el de las ventas. Y el criterio es que el país sea España. Aquí tengo criterio, país, perfecto. Este es el importe medio, pero no de España, ya que aquí no tengo indicado ningún país. Este sería el importe medio de toda la tabla que tenemos aquí en la parte superior. Si yo le indico España en el país, ya sí me calcula el importe medio de las ventas en España. Para el tercer ejercicio, lo que queremos es que nos cuente el número de vendedores en Alemania. Para ello, lo primero que vamos a hacer es copiar otro criterio que será el de país, pero establezcamos Alemania. Muy bien. La función de base de datos para contar sería BD. Aquí tenemos contar, que cuenta las celdas que tienen números. Como lo que quiero que cuente los que tienen un texto, tendrá que ser cuentas que cuente el número de celdas que no están en blanco. Por tanto, elijo contar A. La base de datos, la misma. El nombre del campo puedo poner vendedores o país. Vamos a coger vendedores. Y los criterios, que el país sea Alemania. Cierro paréntesis y me indica que hay 3 vendedores en Alemania, que son estos dos y este último. Muy bien, si ahora en el cuarto ejercicio vemos que nos pide las mayores ventas de la ciudad de Barcelona. Para ello, de nuevo, la función de base de datos sería la de max. Todas estas funciones, como digo, nos suenan mucho porque son las mismas que en las funciones estadísticas. Máximo, mínimo, contar, promedio, suma. Y ahora en la base de datos sería de nuevo la misma. Como queremos que nos calcule las ventas, las mayores ventas, elijo el campo de ventas. Y por último, el criterio, que la ciudad sea Barcelona. Voy a elegir estas y ahora relleno yo aquí que ciudad sea Barcelona. Vemos que las mayores ventas de Barcelona son 3.477. Vamos a comprobarlo. Tenemos estos 3 de Barcelona. Las mayores son 3.477, efectivamente. Y ahora le vamos a indicar las menores ventas de España. De nuevo, la función de base de datos BD min. La base de datos la elegimos. Como queremos que nos calcule las ventas, elegimos el campo de ventas y el criterio, aquí lo tenemos, país, España. Cerramos paréntesis y vemos que nos calcula que las menores ventas de España son 1.250. Efectivamente, aquí tenemos 1.200, pero corresponde a Alemania. El siguiente menor es 1.250, que ese sí es de España. Lo que digo, lo importante es que esto es muy dinámico, ya que cualquier cambio de criterio directamente me recalcula aquí los datos. Como veis, estas funciones son muy útiles para analizar datos que están organizadas de esa forma, con campos y registros en forma de base de datos, y en el que tiene un título superior que nos lo podemos reproducir para ir recalculando los criterios. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido para conocer este tipo de funciones que se conocen un poquito menos, y si os gusta os suscribáis al canal. Un saludo. Muy bien, chicos, ahora sí hemos visto algunas características fundamentales de nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Para los criterios de suma, contar, ¿no?
máximo, mínimo. Entonces, para ello hemos visto algunos pues, ejercicios y también hemos visto algunos comandos nuevos que el día de hoy lo vamos a estudiar. Bien, el objetivo del día de hoy nuestro logro el día de hoy, al finalizar la sesión, es que ustedes van a utilizar las funciones lógicas condicionales de base de datos y elegir el gráfico también, un gráfico estadístico básico de acuerdo al análisis de lo que son sus datos. Para ello entonces vamos a estudiar los conceptos de la base de datos. ¿Qué es una base de datos? ¿No? Y también vamos a revisar cada uno de los elementos que están aquí en el temario. Bien, vamos al concepto básico de la base de datos. ¿Qué es y para qué se usa una base de datos? La base de datos en Excel es una herramienta que podemos utilizar para gestionar la información, mantenerla ordenada y estructurada, con el fin que podamos encontrar los datos de manera fácil. Y además, podemos adaptarlas a nuestros objetivos y necesidades. Entonces aquí nosotros tenemos una tabla, de acuerdo, de una base de datos, que lo más importante es entender de qué se trata la tabla de la base de datos, ¿no? Acá tenemos vendedores, nombres, países, proyectos, datos de fecha, y otros datos más que tiene la base de datos. Recuerda, inclusive el número también es parte de los registros de la base de datos. Pero para ello vamos a revisar un video, ¿de acuerdo? Un video que nos va a explicar un poquito más al detalle qué es una base de datos. No es muy largo, es pequeño, tiene 1 minuto y tanto nada más, que nos va a hacer entender que la base de datos en Excel es una herramienta que podemos utilizar para gestionar la información, mantenerla ordenada y también mantenerla totalmente estructurada. Veamos entonces qué cosa es el concepto básico de nuestra base de datos. ¿Qué es una base de datos? Pues una base de datos es un conjunto de información bien organizada. Pero no voy a venir a decirles un concepto complicado porque terminaría confundiéndolos. Así que se los voy a explicar de la manera más simple y bastante descriptiva. Pues en este momento tengo un libro de trabajo con una hoja de cálculo la cual he nombrado base de datos. Pues esta hoja de cálculo vendría siendo nuestra base de datos. Y dentro de esta base de datos yo puedo insertar desde una a más tablas, según mi conveniencia. Entonces, observen que tengo insertadas 6 tablas. Estas tablas son las que organizan la información. Las tablas están compuestas por campos y registros. Los campos están representados por columnas y los registros están representados por filas. Las tablas pueden intercambiar información, compartirla, relacionar la información. Y a su vez nosotros podemos acceder a esa información para hacer una compilación de datos de varias tablas hacia un destino específico. Pues así es como trabaja una base de datos, poniéndolo en ese concepto. Para tomar una analogía más simple, pues hagan de caso que ustedes tienen una caja. Esa caja vendría siendo su base de datos. Y las tablas que van ingresando a esa caja son las que manejan la información. Y esa información está bien organizada dentro de dichas tablas, las cuales están estructuradas por campos y registros. Pues así de simple. Pues bien, ya conceptualizado lo que es tablas y base de datos, ahora podemos pasar al siguiente capítulo. Muy bien, chicos, entonces ya hemos visto una explicación referida a lo que es la base de datos. Entonces vas a encontrar aquí que dice la función llamada la función suma. PD significa base de datos suma. Entonces, la base de datos suma son los números de un campo, columna de registro de una lista o base de datos que cumplen las condiciones específicas. Su sintaxis está basada justamente en poner igual B de suma. Esto es toda la base de datos, ¿de acuerdo?
incluye lo que es el nombre, el mes, las ventas, hasta los 350, ¿no? También tenemos el nombre de lo que es el campo, ¿de acuerdo? Los campos pueden ser nombre, mes, ventas, y también los criterios, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que yo quiero encontrar en esa base de datos? En este caso, me dice acá, indique la suma de ventas en el mes de enero. Quiere decir que solamente va a sumar enero, 200 y 300. Va a ser igual a 500. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo que es un video de cómo es que se maneja la suma en una base de datos. Recuerda que estos ejemplos van a tener solamente un minuto y tanto. No es muy largo, ¿de acuerdo? Sino que no pasa de los 2 minutos, ¿ok? Atentos entonces a este ejemplo. Excel Creativo, una herramienta innovadora. Mi nombre es Harold Samit. Hoy les quiero hablar de la función B de suma, su importancia y aplicabilidad. La función B de suma es un tipo de función de bases de datos utilizada en Excel, que nos permite sumar los números de un campo o columna de registros de una lista o bases de datos que cumplan con las condiciones especificadas. Listo, ahora sí, empecemos. Igual B de suma, hacemos uso de esta función, abro paréntesis, vamos a seleccionar la base de datos, en este caso la tabla, punto y coma, vamos a seleccionar el campo de consulta, en este caso saldo pendiente, punto y coma, y vamos a seleccionar el criterio, en este caso nivel de formación, y cerramos y le damos enter. Ahí tenemos que la sumatoria total de los saldos pendientes. Ahora vamos a realizar la consulta de acuerdo al nivel. Ahí tenemos secundaria, listo. Ahí tenemos primaria. Y por último tenemos universidad. También lo podemos hacer en minúsculas, o sea que eso no va a alterar. Vamos a realizar la consulta. Primaria, secundaria, universidad. Perfecto. Y así hemos finalizado el uso de la función B de suma. Es importante aclarar que lo que se hizo aquí fue una consulta por nivel de formación, los 3 indicados que aparecen en la tabla, primaria, secundaria y universidad. Y por cada nivel de formación nos iba mostrando el total de saldo pendiente. Muy bien, chicos. Al igual que la base de datos suma, también que tenemos la base de datos llamada contar, que cuenta las celdas que contienen números de un campo, tanto de columna de registros de una lista de base de datos que cumplen algunos tipos de condiciones. Así como hemos hecho lo que es la función base de datos suma, ahora vamos a ver la función base de datos contar. Acá me está diciendo, indica cuántas ventas hay en los meses de enero y febrero. ¿Ok? Aquí está la fórmula y debe ser 3. Enero, mira, enero hay 200, 300, ¿de acuerdo? Acá hay 2 y febrero, acá hay uno más, serían 3. Recuerda que acá lo que está haciendo es contar, ¿de acuerdo? Las ventas de enero y febrero. O sea, en enero y febrero han habido 3 resultados, ¿ok? 3 ventas. Ahora vamos a ver el video. Hola, mi nombre es Harold Samit. Bienvenidos a Excel Creativo, una herramienta innovadora. Hoy les quiero hablar de la función B de contar en Excel y su aplicabilidad. La función B de contar es una función de bases de datos que utilizamos dentro de la hoja de cálculo, usada para contar las celdas que tienen números en un campo o columna de archivos en una lista o bases de datos que concuerdan con las condiciones que se ha especificado.
A continuación les vamos a indicar el paso a paso cómo le dimos solución a este ejercicio. Ahora sí, empecemos. Igual, B de contar, abro paréntesis, voy a seleccionar la base de datos, en este caso la tabla, punto y coma, seleccionamos el campo, en este caso edad, punto y coma, y finalizamos haciendo la selección del criterio. Cerramos y le damos enter y ahí tenemos el número total de edades con sexo masculino y femenino. Ahora lo vamos a hacer la consulta por sexo masculino, y nos da resultado, y femenino, y ahí obtenemos el resultado. Bueno, aquí hemos hecho uso de la función B de contar. Pero así como hay una función también llamada B de contar, ¿ok? Porque contó números. Ahora, B de contar A va a contar alfabéticamente, o sea, va a contar palabras, ¿de acuerdo? Entonces la función B de contar A, de acuerdo con la letra A, cuenta las celdas que no están en blanco de un campo, llamada columna, de registro de una lista de la base de datos o de base de datos que cumplen con las condiciones específicas. Normalmente A significa que es alfabético, entonces va a contar todo lo que son letras, ¿de acuerdo? Aquí en el ejercicio que ustedes van a hacer, notarán que dice acá que te cuente las ventas que hay en enero y en febrero, ¿no? Entonces acá tenemos, mira, acá va a haber 1, 2 y 3, ¿ok? ¿Cuántas ventas hay en los meses de enero y febrero? Entonces, acá hay 1, 2, acá no hubo venta y no lo contabiliza. Este sí, febrero sí. Te puedes confundir, ¿eh? Porque puedes decir, mira, acá hay enero, 2 enero y 2 febrero. ¿Ok? Entonces hubo 4 ventas, pero no. En este mes de febrero no hubo ni una venta, por eso que no lo considera. Porque recuerda, lo que está haciendo es seleccionar lo que se llama la base de datos. ¿Correcto? Bien, entonces para ello vamos a ver un pequeño video acerca de esta función. Bienvenidos a Excel Creativo, una herramienta innovadora. Mi nombre es Harold Samit. Hoy les quiero hablar de la función B de contará en Excel, en qué consiste y su funcionalidad. Empecemos. La función B de contará es un tipo de función de bases de datos que se usa para contar las celdas que no están en blanco. Los valores lógicos y de texto también se cuentan. Eso es un dato importante para tener en cuenta. En un campo o columna de archivos, en una lista o bases de datos que concuerden con las condiciones que se ha especificado. A continuación vamos a ir resolviendo el ejercicio y van a poder observar el paso a paso cómo lo fuimos haciendo. Bien chicos, también había una fórmula acerca del valor
Pero vamos a ver ahora el promedio. ¿De acuerdo? Ustedes saben muy bien que el promedio, la función promedio de base de datos, va a devolver el promedio de los valores de un campo, de una columna, de lo que son los registros. Para ello, entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá dice, indique el promedio de la altura de los árboles de cerezo y de peral. ¿De acuerdo? Dice que son 19.5. Hola, bienvenidos a Excel Creativo, una herramienta innovadora, una herramienta que te permite potencializar los procesos de enseñanza y aprendizaje utilizando el aplicativo de Excel. En el día de hoy les vamos a hablar de lo que es la función B de promedio, en qué consiste y su aplicabilidad. Ahora sí, empecemos. La función B de promedio es un tipo de función de bases de datos que se usa para hacer la media de los valores en un campo o columna de archivos o en una lista de bases de datos que concuerden con las condiciones que se han especificado. En pocas palabras, podríamos decir que esta función devuelve el promedio de los valores de un campo o columna de registros en una lista o base de datos que cumplan las condiciones especificadas anteriormente dadas. Listo, ahora sí, empecemos. Igual, B de promedio, abro paréntesis, vamos a señalar la base de datos, en este caso la tabla, la seleccionamos, punto y coma, ahora vamos a señalar el nombre del campo, en este caso edad, en la columna de edad, punto y coma, y por último vamos a señalar el criterio. Perfecto, ahí cerramos y obtenemos el promedio general de todas las edades. Ahora vamos a realizar la consulta por medio de estado civil, soltero, listo. Colocamos otro estado, casado. Colocamos otro estado, casada. Y finalizamos con último estado, soltero. Listo, y así hemos aplicado la función B de promedio. Muy bien, de una base de datos hemos hallado lo que son los promedios. Acá vamos a tener otra función llamada base de datos máximo, donde nos va a hallar siempre el máximo valor, ¿de acuerdo? De toda esta base de datos, entonces el mayor sería el número 15, que pertenece a lo que es manzana. Pero si hablamos de alto, podríamos decir que el mayor va a ser de cerezo con 30. Entonces, para ello vamos a hallar lo que es la función máximo. Y aquí vamos a hallar también la función llamado mínimo, ¿no? Así como lo habíamos visto anteriormente. Pero tenemos otra función muy interesante, ¿no? Que es la función llamada extraer. Dice que extrae un único valor de una columna, de una lista o de una base de datos que cumple las condiciones especificadas. Mira, B de extraer, ¿de acuerdo? Tiene que, primero, recuerda que es la base de datos, ¿ok? Después el nombre del campo, ¿ok? Alto. Y luego los criterios, ¿ok? Alto. Y el criterio que va a buscar es de altura 30. Entonces va a encontrar en la base de datos que el que tiene altura 30 es cerezo. ¿Ok? Entonces vamos a ver un video, ¿de acuerdo? Un video de cómo se utiliza la función llamada extraer. Hola, bienvenido una vez más a Excel Creativo, una herramienta innovadora. Mi nombre es Harold Samit. Hoy les quiero hablar de la función B de extraer. ¿Para qué sirve y cuál es su aplicabilidad?
En un concepto generalizado podemos decir que la función B de extraer es un tipo de función que te permite extraer un solo valor dentro de la lista de un conjunto de valores seleccionados que cumplan con los requisitos. Dicho de otra manera, este tipo de función sirve para extraer un único valor de una columna, de una lista o base de datos que cumplan con condiciones especificadas. Listo, ahora sí empecemos. Vamos a hacer uso de la función B de extraer. Abro paréntesis, vamos a seleccionar la base de datos, en este caso la tabla, punto y coma. Ahora vamos a seleccionar el nombre del campo, en este caso nombres y apellidos, punto y coma. Y seleccionamos por último el criterio, le damos cerrar paréntesis, le damos enter, ahí nos aparece un error que aparentemente no es error. Para eso vamos a utilizar la función si.error, así como lo están observando en pantalla, para corregir eso. Listo, y aquí finalizamos y nos damos cuenta que ya se desapareció. Ahora vamos a copiar esta fórmula y la vamos a pegar en la celda de edad. Y lo único que va a cambiar es el nombre del campo, así como lo están observando. Luego la pegamos en la celda de saldo pendiente y reitero, lo único que va a cambiar es el nombre del campo. Listo. Ahora vamos a realizar una consulta para verificar que todo esté en orden. Tenemos una primera consulta, una segunda consulta y finalizamos con una tercera consulta. Perfecto. Bueno, espero que esta información haya sido de útil importancia para el conocimiento de cada uno de ustedes. Muy bien. Hemos entonces aprendido ya algunas de las funciones de lo que son las bases de datos. ¿Ok? Todavía falta una práctica que ustedes van a hacer más adelantito. Ahora vamos a pasar a otro de los elementos básicos de lo que es la hoja de cálculo de Excel. Ven ustedes aquí algunos dibujitos referidos a lo que es los famosos gráficos. ¿Ya? Los gráficos también se pueden hacer en Word, muy similar a lo de la hoja de cálculo de Excel, porque eso es una sola empresa de Microsoft que tiene su suite de Office. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es un pequeño video introductorio para ver a qué se refiere, ¿no? Cuando hablamos de lo que es los famosos gráficos. ¿Qué tal? Soy Yair y en este video vamos a hablar acerca de cuáles son los tipos de gráficos más usuales para poder representar datos. Y vamos a hablar de las características de cada uno. Los más usuales son histograma, gráfica de barras, pictograma, gráfica circular, gráfica poligonal y gráfica de bigotes. Veamos cuál es cada una de las características de ellos. Histograma. Lo utilizamos generalmente para datos que involucran características cuantitativas, es decir, que se pueden representar con números, como metros, años, kilos, grados, cantidad de personas, etc. Sobre dos ejes tenemos que un eje es para colocar los datos y otro para colocar sus frecuencias. Y a cada dato se le asigna un rectángulo que marca hasta dónde llega su frecuencia. Gráfica de barras. Se utiliza para representar datos cualitativos y sus frecuencias, es decir, datos que hablan de una cualidad como color, preferencia por una marca, sí o no, etc. Usamos dos ejes, una para los datos y otro para las frecuencias, con barras rectangulares para señalar las frecuencias de los datos. Pictograma es una variante de la gráfica de barras, que en lugar de utilizar las típicas barras rectangulares, usa algún dibujo alusivo a los datos. Gráfica circular. Se usa para expresar los datos en porcentajes, donde un círculo se divide en sectores y cada sector representa el porcentaje de cada dato respecto al total de datos. Gráfica poligonal.
Se usa para representar las frecuencias de los datos conforme el tiempo. Se usan dos ejes, uno para el tiempo y otro para los datos. Ponemos puntos en la intersección de los ejes para representar cada dato y unimos los puntos para formar así con el eje horizontal un polígono. Gráfica de bigote. Se indica en esta gráfica la ubicación de los cuartiles y la distribución de los datos en 4 grupos del mismo tamaño. Sobre una recta numérica que empieza en el dato menor y termina en el dato mayor, se marcan los 3 cuartiles, y del primero al tercero se encierra en una caja. Este tipo de gráfica se utiliza mayormente para comparar entre 2 o más muestras. Espero que te haya quedado claro cuáles son y cómo se utilizan este tipo de gráficos. Yo soy Jair, esto es Misión Admisión y nos vemos en los siguientes videoblogs. Muy bien, chicos, entonces ya hemos visto una pequeña introducción referido a lo que es cómo es que se maneja un gráfico. En la hoja de cálculo de Excel, ok, nosotros vamos a tener aquí, número 1. Mira, vamos a tener nuestra famosa tabla aquí, que tenemos semana 1, semana 2, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, ponte a pensar, el día lunes en la semana 1 hubieron 4 ventas y el día lunes en la semana 2 hubieron 5 ventas, ¿no? Entonces, de pronto tú vas a trabajar en una clínica, en un hospital, entonces vas a tener tus pacientes, ¿no? El día lunes en la semana 1 hubieron 4 pacientes, el día lunes en la semana 2 tuvieron 5 pacientes, en total 9 pacientes. Pero me dicen, oye, pero ¿sabes qué? Necesito que me hagas un gráfico, pues de la semana, cómo fueron nuestros pacientes dentro de nuestro consultorio. Entonces tú dices, muy bien, número 1, voy a seleccionar todos los datos del gráfico y número 2, selecciono la opción gráficos recomendados, ¿no? Utilizado en la pestaña insertar. Ahora bien, una vez que nosotros ya tenemos los gráficos recomendados, que es lo más rápido de poder hacer, tenemos un conjunto de gráficos. Entonces elegimos uno de ellos y le decimos aquí aceptar. ¿Ves? El número 4, aceptar. Perfecto. ¿Qué va a pasar? Se va a formar lo que se llama nuestro gráfico. En este gráfico tenemos el título del gráfico. Esto de acá se llama título de gráfico. Acá vamos a tener el área del gráfico. Tenemos el título del eje vertical. ¿Ok? Si hay un eje vertical, habrá también un horizontal. ¿De acuerdo? Título del eje horizontal. ¿Ves? Días de la semana y acá cantidad. Luego tenemos aquí la línea de división, la serie de datos, ¿de acuerdo? Y también tenemos la última parte que es la leyenda. Estos son los elementos básicos de un gráfico, aunque hay más que lo vamos a ver en un video introductorio. Entonces, tenemos algunos tipos de gráficos muy interesantes. Entre ellos tenemos los gráficos de columnas. Observa y grábate este dibujo del gráfico de columnas. Se utilizan para mostrar los cambios que han sufrido los datos en el transcurso del determinado periodo de tiempo. Ahora, ¿cuál es su objetivo? Resaltar la variación que se ha producido en el transcurso de un tiempo. Las categorías se organizan horizontalmente y los valores verticalmente. Entonces aquí vamos a tener también otras muestras, mira, no solamente esta, sino que tú la puedes variar. Otro gráfico interesante es el gráfico de línea. El gráfico de línea muestra tendencias de los datos a través de intervalos idénticos, son ideales para mostrar y comparar la evolución. De pronto, este gráfico acá se unen unos puntos, entonces se habla de la medida de tendencia. Entonces estos gráficos también van a mostrarte algunos puntitos donde vas a decir si en la semana tuvimos así pérdida o tuvimos ganancia de pacientes o fue también punto de equilibrio. Si es una línea recta, ¿de acuerdo? O sea, no hubieron pacientes ese día, ¿no? Entonces hablamos de un punto de equilibrio. Ahora vamos a los gráficos circulares. Mira, estos gráficos circulares, o también llamados de pastel, acá tienes varias muestras, ¿de acuerdo? Se utilizan para mostrar el tamaño proporcional de los elementos que conforman una serie de datos en función de la suma de elementos. Son de mucha utilidad cuando se desean destacar un elemento
totalmente significativo. También vas a tener aquí algunas variaciones que son interesantes. Otro gráfico muy popular también son los gráficos de barra, que se utilizan para comparar varios elementos individuales. En este caso, las categorías se organizan verticalmente y los valores de manera horizontal. Aquí vas a tener también en la parte de arriba diferentes tipos de muestras para hacerlo también en modo 3D. Lindo, ¿no? Excelente. Muy bien. Seguimos con los gráficos. Acá tenemos un gráfico de área. Esto se llama gráfico de área. Estos gráficos se usan para destacar la magnitud de los cambios en el transcurso del tiempo. Al presentar la suma de los valores trazados, un gráfico de área también muestra la relación de las partes de un todo. ¿Ok? Entonces también es muy interesante trabajar este gráfico de áreas. Y tenemos otro llamado de dispersión, ¿no? De pronto queremos nosotros graficar matemáticamente cómo es que se traza una línea de pendiente, ¿no? Entonces, estos gráficos de dispersión son útiles para mostrar la relación entre diferentes puntos de datos. Mira, los puntos de datos. Este tipo de gráfico utiliza valores numéricos para ambos ejes en lugar de utilizar categorías en alguno de estos ejes, como los gráficos anteriormente. Entonces, acá en la parte superior vas a tener diferentes tipos de gráficos que también van a mostrar lo que se llama una tendencia. Bien, ya hemos terminado los gráficos. Vamos a pasar un video un poquito más adelante, pero recuerda que también tienes que aprender no solamente a crear un gráfico, sino también a eliminar un gráfico de una hoja de cálculo. Mira, es muy fácil. Paso número 1. Haz clic en el borde del marco del gráfico para resaltar el gráfico. Número 2. En la pestaña Inicio, en el grupo Edición, haga clic en la opción Borrar o Suprimir también. ¿De acuerdo? Y también se va a borrar todo, ¿no? Y haz clic, Borrar todo y se borró absolutamente tu gráfico. Pruébalo para que veas que también si un gráfico sale mal, entonces nosotros lo podemos cambiar. Bien, pero tú dices, he hecho un gráfico, pero este gráfico no me gusta, lo quiero cambiar porque no lo entiendo, ¿no? Entonces, haces clic primero en el borde del marco del gráfico para resaltar el gráfico. Si te puedes dar cuenta, acá hay unos puntitos llamados nodos, ¿de acuerdo? Entonces, esos nodos me van a indicar que ya seleccioné el marco. Número 2. En la pestaña Diseño, mira acá en la parte de arriba, del grupo Tipo, haga clic en la opción Cambiar tipo de gráfico. Entonces aquí haces un clic y vas a encontrar los diferentes tipos de gráficos. ¿Ok? Y cambias el gráfico. De pronto no lo quieres de este modelo, lo quieres de otro modelo y lo puedes ir cambiando rápidamente. Así se cambia lo que es el gráfico. Cuando nosotros hemos cambiado el tipo de gráfico, ¿ok? Nosotros vamos a poder seleccionar qué tipo de gráfico es el que queremos nosotros cambiar. Entonces elegimos y vamos a ir probando. Recuerda que cuando tú vas a cambiar un gráfico es porque no lo entiendes, ¿de acuerdo? Entonces tienes que hacer un gráfico que sea entendible. No solamente para ti, sino también para la persona a quien tú le vas a presentar tu proyecto del gráfico estadístico. Número 2, entonces haga clic en el botón aceptar y ya hemos cambiado lo que es el gráfico. Todos los gráficos van a tener aquí en la parte superior un rótulo de datos. Esto de acá, esto en la parte de arriba, se llama título del gráfico. Entonces, en el gráfico seleccione el título del gráfico y puedes cambiarlo, ¿no? Acá también seleccionas y puedes cambiar también la cantidad. También puedes cambiar lo que son los días de la semana. ¿Ok? Entonces, porque todo esto es verificable. Mira, acá tenemos el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Ok? Acá me dice, lo de azul es la semana 1. ¿Cuántos pacientes subieron? Y la semana 2, ¿cuántos pacientes vieron una semana 2? Si tuviéramos 3 semanas, entonces acá saldría otra rayita más.
¿ok? Pero acá también en los rótulos de datos también se le puede poner algunos números relacionados al trabajo que estamos haciendo o estamos desarrollando. Muy bien, chicos, ahora sí vamos a pasar ya a nuestro video, uno de nuestros videos finales, que va a estar referido a lo que es los gráficos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a verlo en acción, cómo funcionan cada uno de estos tipos de los gráficos. Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a Excel Creativo, una herramienta innovadora, una herramienta que te permite fortalecer tu proceso de enseñanza y aprendizaje en Excel. Y para hoy les traigo un tema muy interesante que son los gráficos en Excel. ¿Por qué graficamos en Excel? ¿Para qué sirven y cómo interpretarlos? Un gráfico en Excel es una representación de valores numéricos que mejora la comprensión de los datos que se encuentran dentro de una hoja de cálculo. Además, podemos mencionar que los gráficos son una excelente herramienta para resumir la información e identificar fácilmente cualquier tendencia dentro de los datos. Ahora sí, empecemos. Bueno, primero tenemos una tabla con los siguientes campos: nombre del vendedor, venta del mes de enero, venta del mes de febrero y venta del mes de marzo. ¿Listo? Ahora seleccionamos la tabla, nos vamos a la opción de insertar, nos vamos a la opción de gráfico recomendado, de ahí se nos despliega un menú y vamos a escoger una opción de gráfico. Elegimos esta, le damos a aceptar y listo, y aquí aparece nuestro gráfico. Ahora, eventualmente lo que vamos a hacer ahora es colocarle un nombre al gráfico. ¿Qué nombre le vamos a colocar al gráfico? El nombre que le vamos a colocar al gráfico es trimestre 1. Vamos a colocarle a este gráfico trimestre 1, y aquí se lo estamos colocando. Listo, miren que ya empezamos a visualizar este gráfico. Ya tenemos las ventas del mes de enero señaladas de un color, las ventas del mes de febrero y las ventas del mes de marzo. Vamos a cerrar aquí para poder apreciar el gráfico de una manera un poco más amplia. Muy bien, chicos, entonces ya hemos visto cómo son, que se genera lo que son los famosos gráficos. Muy bien, ahora sí vamos a ver cómo filtramos los datos. Recuerda que una vez que ya tenemos el gráfico hecho, entonces tenemos algunos botoncitos que van a ser muy interesantes conocerlos. Por ejemplo, tenemos uno llamado seleccionar gráfico que se desea filtrar. Vamos a ver aquí. Mira, número 2, este botoncito que está acá me va a permitir hacer diferentes tipos de filtro de gráficos. Ahora bien, va a aprender por aquí algunos elementos de acuerdo que tiene la tabla y yo solamente puedo seleccionar alguno de ellos para poderlo filtrar. Entonces selecciono el o los elementos que se desea mostrar u ocultar. Y luego le decimos aplicar, ¿no? Entonces ahí ya vemos que los gráficos se han filtrado. También es importante que nosotros aprendamos a ordenar los datos. Las gráficas conservan por defecto el orden de los datos que hemos introducido al inicio. Por lo que si, por ejemplo, queremos ordenar algún valor de mayor a menor o viceversa, es necesario ordenar los datos de origen del gráfico. Mira, número 1. Seleccionamos los datos del gráfico. ¿Okay? Ya tenemos acá seleccionado todos los datos. Este que está blanquito me indica que es el último gráfico. No es que me haya olvidado de seleccionarlo. Número 2. En la pestaña Inicio, ¿okay? Acá la pestaña de Inicio, al último vamos a encontrar, de acuerdo, en el grupo Modificar, haga clic en la opción Ordenar y Filtrar. Y los datos ya se habrán ordenado o se habrán filtrado. Recuerda que para ordenar datos es muy importante conocer las opciones. Por ejemplo, tenemos acá ordenar de A a la Z. También tenemos ordenar de Z a A, o sea, en forma ascendente y en forma descendente. Y esto lo hace de una forma rápida y sencilla. También, cuando hablamos del orden personalizado, se debe de especificar los criterios para ordenar, ¿no? Entonces yo tengo acá un marco contextual
para poder ordenar basado en diferentes tipos de criterios. Bien chicos, entonces ya tenemos en el aula virtual preparada lo que es la actividad para que ustedes lo puedan desarrollar y lo puedan hacer. Bien, revisemos nuestro logro. ¿Qué tanto consideramos que son útiles las funciones de base de datos en Excel? Número 2. ¿Qué tanto consideras que has aprendido sobre la creación de gráficos en Excel? Esto me lo vas a decir cuando termines tú la tarea del día de hoy, que es grupal. ¿Y qué tanto consideramos que hemos aprendido sobre el orden de los datos en la hoja de cálculo de Excel? Recuerda que siempre también tenemos que reflexionar qué aprendimos el día de hoy, qué dificultades hemos tenido y cuál es la importancia de las funciones de la base de datos y los gráficos dinámicos en una hoja de cálculo. Bien chicos, algunas consultas, entonces yo estaré aquí atentos al chat para poder terminar nuestro trabajo el día de hoy. Recuerda entonces que hemos terminado esta parte. Ahora vamos a pasar a lo que es la parte práctica. Chicos, muchísimas gracias y nos vemos en los trabajos grupales. Muy bien. Aquí nosotros tenemos ya la actividad que está en el aula virtual, ¿no? Entonces es muy importante trabajar estos 10 elementos del día de hoy como trabajo práctico. Recuerda que estamos en la semana número 12 y esta práctica tiene una nota. Aquí vas a colocar tu grupo de trabajo, quienes han trabajado en grupo, y acá qué porcentaje trabajó tu compañero. Tengo entendido que hay alumnos que una vez que ya han estado un momentito y después se van, entonces ahí le vas a poner 50%, 25% o también 0%. ¿Ya? Si es que ha trabajado constantemente en equipo y ha participado en equipo, llevará el 100%. Listo chicos, esta es nuestra autoevaluación de nuestro menú de trabajo. No te olvides que aquí debes de colocar también la foto grupal. Acá vamos a tener, mira, observa, yo te doy aquí de la función suma, ok, la función suma, acá vas a tener que hacerlo. Como ya lo hemos visto, acá está B de contar, acá contar A. En el segundo ejercicio tenemos lo que es base de datos promedio, máximo y lo que es mínimo. Acá en el número 3 tenemos extraer. ¿Ok? Siempre revisa porque he visto que algunos alumnos han hecho solamente el primer ejercicio y lo que está en la parte de abajo lo han dejado en blanco. ¿Ok? Acá también tenemos lo que se llama crear un gráfico. ¿Ok? Acá tenemos los gráficos y las columnas. Y acá tenemos el gráfico, un gráfico de selección de datos, nada más. Acá seleccionamos los datos, acá vamos a hacerle gráficos de línea, así debe quedar. El otro debe quedar. Los datos circulares, recuerda que esta es la selección de datos que tienes que hacerlo. ¿Ya? Acá también el de barra, y siempre te he puesto en la parte de arriba la selección de datos para que sepas que este es el ejercicio que tienes que hacer. En el número 9, entonces tenemos aquí el gráfico de áreas, ¿de acuerdo? Mira, acá están las muestras para que ustedes puedan hacer inclusive en 3D. Chicos, pásenla bien, diviértanse haciendo estos gráficos porque es muy importante. Acá vas a tener que hacer lo que es el orden, ¿de acuerdo? Esto agrandas la pantallita para que lo puedas ver mejor. Y aquí entonces ustedes me van a hacer un resumen, ¿de acuerdo? Acerca de lo que hemos aprendido el día de hoy. Bien chicos, entonces este viene a ser nuestra actividad de la semana número 11. Espero que la pasen bien. Nos vemos en los grupos de trabajo. No olvides que tienes que subirlo en el aula virtual, ¿de acuerdo? Le pones el nombre, solamente el nombre del grupo y solamente un archivo por grupo lo suben para el día de hoy poner su respectiva nota. Bien chicos, muchísimas gracias y nos vemos en los grupos de trabajo.